Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos y bienvenidas sean todos ustedes a su programa Sexología 8:30. Yo soy Karen Morales, sexóloga, tu sexóloga. Y hoy vamos a hablar de un tema que me pidió una chica del público que me sugiere temas muy interesantes y el día de hoy pues no es la excepción. Voy a hablar el día de hoy de los hombres de hoy o los hombres de la actualidad y la paternidad. Entonces, para aquellos hombres que nos están viendo, para aquellas mujeres que nos están viendo, vamos a ver qué cosas son, cuánto mito y prejuicio hay alrededor de la función, del rol o de las actividades que pueden hacer los hombres en relación a este ejercicio con sus hijos. Vamos a hablar más adelante. Tengo una invitada, pero está atorada en el tráfico. Entonces voy a empezar por si llega más adelantito, no se me descontrolen, vamos a empezar a hablar del tema en un ratito más. Mientras, voy a hablar de un punto que para mí es muy importante. Hoy en el mes de agosto, el día de mañana, 8 de agosto, es el Día Mundial del Orgasmo. No solamente la importancia, tiene que ver con la importancia de un momento de placer o un momento en donde vamos a sentir o a pasar este plano o sentir bonito, ¿no? Es muy importante para mí y ojalá mucha gente o la gente que me está escuchando y que me está viendo pues lo revise y vea que no solamente es un momento de placer, va más allá. Y recordemos un poquito acerca de la sexualidad, en donde cómo ha sido reprimida como tal, tanto en hombres como mujeres, y es un poquito o mucho más reprimida en mujeres. Y súmenle de que también no hay tanta apertura todavía para hablar de esto, ¿no? Y que se le permita a la mujer tener esta capacidad, ¿no? Ha sido muy limitada a lo largo del tiempo, al grado de que, por ejemplo, hay todavía lugares en África, ciertas tribus en donde les mutilan su clítoris a muchas niñas, ¿no? Con fines de perder esta capacidad de tener placer. Y de hecho el clítoris su única función es sentir placer. Ahora imagínense no usarlo para eso. Y bueno, entonces el día de mañana es Día Mundial del Orgasmo, y me llama mucho la atención en las cosas que estaba leyendo que recordemos que estos días me gusta mencionarlos porque es como traerlos aquí a la mesa y saber que están presentes, que existen y que podemos hacer algo la mayoría de las veces al respecto. ¿Ustedes se han preguntado para qué sirve que exista un Día Mundial del Orgasmo? Deberíamos de no ir a trabajar y celebrarlo como se debe. Buenas noches, Manuelito. ¿Cómo estás? Un placer siempre verte. Pues sí, sería así como el Día de la Mamá, ¿no? Festejarla todo el día. También el Día del Orgasmo, festejarlo todo el día. Practicar, dirían por ahí también. Y también, ¿por qué no? Me pareció muy interesante. Dicen que en Escandinavia, el día de mañana, lo dedican a rendir homenaje a muchas mujeres pioneras de diferentes épocas que se han dedicado a combatir prejuicios y concientizar en torno a los derechos de las mujeres. Entonces, creo que no solamente es ese momento de sentir placer, creo que también tiene que ver con ese espacio, ese derecho que tenemos las mujeres de vivir de manera libre, a diferencia de cuando existen muchos prejuicios y mitos acerca de la vida sexual de una mujer, ¿no? Y específicamente de un orgasmo, de la capacidad de tener un orgasmo. Recuerden que hemos hablado en otros programas acerca de cómo visualizamos a veces nada más la capacidad reproductiva de la mujer y nos olvidamos de otras cosas, ¿no?
creemos que es lo único y excluyente en cuanto a otras actividades que se pueden realizar. Entonces me pareció muy interesante en estas actividades que hacen en Escandinavia. Ustedes, mujeres y hombres que me están viendo, que nos están viendo, ¿cómo honrarían el día del orgasmo? Aparte de tener varios, por supuesto, Manuel. ¿Qué harían? ¿Cómo honrarían a las mujeres de su familia, a las mujeres de su linaje, a su esposa, a su madre, a sus hijas? ¿Cuál ha sido la mujer más importante a lo largo de su vida? O a la mejor amiga, a la mejor compañera, colega. ¿Cuántas mujeres hay alrededor de nuestra vida en nuestra dinámica diaria, ¿no? ¿Cuántas mujeres admiramos? Entonces, ¿cómo celebrarían eso? ¿Cómo reconocerían ustedes o le darían un espacio a las mujeres en este día que me parece importante? Dicen, por ahí hicieron un sondeo en donde el 95% de los hombres, de estos hombres que fueron entrevistados, señaló que sí podían tener un orgasmo en una relación erótico-sexual con su pareja. A diferencia de las mujeres, decían que ellas no, que del 95% de los hombres, solamente el 65% de las mujeres llegaban a un orgasmo en su relación erótico-sexual a través de la penetración. Entonces, ¿de qué nos hablan estas cifras? ¿Sí? No es quién tiene más capacidad que otros, que tiene más capacidad el hombre que la mujer. No, creo que tiene que ver con la práctica que llevamos a cabo. Tuve una paciente en la semana que me dijo que tenía ella ciertas molestias para después de tener un orgasmo, ella le empezaba a doler el área ovárica, ¿no? Ella ya se mandó a hacer estudios, ultrasonidos y no, todo estaba muy, muy bien. Sin embargo, ella después del orgasmo le generaba mucho dolor, punzación, e incluso sentía que su descripción era: siento que algo se me va a reventar. Eran sus palabras textuales. Entonces, estamos trabajando un poquito en ello. Le sugerí que ahora que tuviera... ella no puede tener, les comento esto, ella no puede tener orgasmos con su pareja. Solamente al masturbarse tiene ya orgasmos, entonces, porque habría quien diga, bueno, la posición al penetrar o algo. En ella sí le estamos manejando algunas posiciones distintas a las que ella acostumbra para ver si hay por ahí algún diagnóstico de una torcedura ovárica o algo por el estilo. Entonces, vean la importancia de conocer nuestro cuerpo, de ver las consecuencias que hay, la reacción de nuestro cuerpo al tener un orgasmo. No solamente es de placer, hay a quien le duele o hay a quien tiene a veces cierto dolor pélvico y puede ser por alguna infección, por alguna endometriosis, y hay que revisar, hay que siempre estar pues en constante revisiones médicas anuales, ya saben las mujeres, o cada 6 meses previa indicación médica. Pero entonces, estás mencionando como el lado corporal, digamos, pero también podría existir el lado mental, ¿no? Sí, Manuelito. De hecho, por eso les decía yo de la estadística. Ya ves que de repente me desvío del tema, pero iba para allá. Cómo a través de la penetración de estas mujeres a las que se les entrevista, solamente el 65% tenía orgasmos, el resto no, y la verdad pues sí es considerable el porcentaje, ¿no? Sin embargo, en mujeres homosexuales el porcentaje incrementaba a un 89% de orgasmos en sus relaciones, en sus encuentros eróticos sexuales. ¿De qué nos habla esto? Y hay una conclusión, Manuel, en relación a estas estadísticas, que no solamente, bueno, hemos creído, y uno de los mitos es que a partir de la penetración se puede tener un orgasmo, no exclusivamente. No es la penetración la que te hace generar este orgasmo, este placer, sino es todo este conjunto, ¿no? Toda esta, diría Eric Fromm, el arte de amar, el arte del encuentro. Desde que hay una buena comunicación, hay esta parte afectiva en ocasiones, hay una situación previa, el preámbulo al encuentro,
caricias, besos y estar en contacto con nosotras mismas, con nosotros mismos. Entonces no solamente la penetración nos va a llevar a un orgasmo, es placentero, pero es como, si lo vemos como aislado, es único y aislado, lo perdemos de todo lo demás y la penetración no nos va a llevar absolutamente a nada. Va a ser todo este conjunto de cosas que a cada quien le gusta, porque no a todas les gusta o a todos les gusta el toqueteo, no todos besan, no todos tienen la misma manera de llegar a un orgasmo. Revisen cuál es la de ustedes, revisen qué es lo que a ustedes les erotiza, les gusta, y de esta manera pues se va facilitando, ¿no? Va uno soltándose, se va facilitando tener placer, y no solamente en el área genital, sino en todo nuestro cuerpo. Incluso el pensar cosas, ¿no les ha pasado? ¿No te ha pasado, Manuelito, que a veces en nuestros sueños tenemos sueños eróticos con alguien y amanecemos, bueno, en éxtasis, ¿no? No, bueno. Derrochando fluidos, Manuelito. Por supuesto, y no solo en los sueños, de repente hasta despierto. Ah, también despierto, ¿no? Sí, cuando estamos nosotros. Ves a alguien y dices, ah, caray. Sí, hombre, ver con un recuerdo, con un olor, escuchando en un concierto, ¿no? Trabajando también a veces tenemos esas, estamos tan en contacto, a veces la ropa apretada o estamos caminando y lo que traemos genera ahí una estimulación y nos lleva a tener excitación y llegar a un orgasmo, ¿no? Les platicaba alguna vez de una paciente que tenía, que le dio mucha pena porque estaba trabajando y decía, es que empecé a sentir cosquilleo y bueno, me tuve que ir al baño porque tuve un orgasmo, y se culpaba mucho porque decía, ¿cómo es posible? O sea, ya estoy enferma, ¿no? Enferma sexual, decía ella, ¿cómo es posible que trabajando yo tenga un orgasmo? Entonces ahí empezamos a trabajar ciertas cositas el contacto. Bueno, habíamos trabajado el contacto con ella, con su cuerpo, estos permisos que ella se da para sentir, para ubicar en donde siente ella placer. Entonces fue muy bonita esa Yo podría comparar lo que mencionas del orgasmo y cómo trabajarlo. Ajá. Con la fiesta. Ajá. Por ejemplo, alguien que en mi perspectiva no sabe disfrutar una fiesta, va a llegar, se va a tomar puros shots de tequila y de inmediato en una hora está hasta el queque, ¿no? Y tirando aceite. O disfrutas la noche, platicas, bailas, disfrutas de coctelería, uno que otro trago, poco a poquito, y pasas una gran noche. Claro. Fíjate que qué bonito ejemplo. Ya me perdí aquí. Qué bonito ejemplo, Manuel, porque no solamente es la fiesta, ¿no? Habrá personas que invirtieron mucho tiempo en organizar la fiesta, invitaron a gente que hace mucho no veían, hay mucha producción en la fiesta, y puede uno llegar y de verdad, si tú no estás tenías mucho trabajo, estás muy cansada, traes una gripa terrible, no la vas a disfrutar. Entonces, como bien nos comenta Manuelito, sí tiene que ver es multifactorial y no solamente un factor o el decir esta noche toca, viernes por la noche lloviendo y de vacaciones toca, no, tiene que ver con un montón de factores que no es receta, Manuel. No, es cada quien vamos viendo qué ingredientes vamos poniendo, qué ingredientes vamos quitando. A lo mejor ese día no estoy de humor, a lo mejor ese día quiero un encuentro salvaje, con jalones, con 2, 3 ahí, palabras fuertes, ¿no? Y a veces vaquero. Ándale, y brinca y salta del closet porque ya no hay roperos. Ya no hay roperos. Sí, o las recámaras son muy pequeñas. También. Sí, ya no se puede, ¿no? Te levantas, te caes en la recámara y te levantas en la sala. Tal cual. Oye, te hacen comentarios. Ajá. Aquí como el video de la que se quedó trabada con orgasmos, si lo viste. No, pero sí he escuchado algunas situaciones en donde hay gente que tiene orgasmos de manera constante. Esto es a veces porque hay una estimulación en ciertas partes del cerebro
que por algún golpe, inflamación, quedan así como el botón puchado. Ok. Y tienen de manera constante, pero sí pueden caer en un infarto, pueden tener un infarto, así como la gente que destornuda de manera constante por tanta adrenalina, por tantas sustancias que tenemos en el cuerpo y que el corazón no va a aguantar. Imagínense, un orgasmo es una explosión de energía, ¿no? Liberación de energía que implica que nuestro corazón pulse más rápido, que la respiración, la frecuencia respiratoria, cardíaca, temperatura, todo está, digamos que forzado o hasta niveles importantes en cuanto a su función. Y este nivel de que estar siempre arriba los puede llevar a un infarto, así es que también no es tan agradable. Por algo su famoso sobrenombre de la muerte chiquita. Uh-huh. Sí, hay una canción de Café Tacuba, ¿no? De la muerte chiquita. Me acuerdo ahorita de una investigación que se hizo hace muchos años en materia de psicología, que había, ya saben que en la actualidad no lo sé, pero antes todavía me tocó hace algunos ayeres practicar con ratitas. Entonces, una de esas investigaciones era de que la rata palanqueaba, y una era para comer y otra palanqueada era para, si le daba la palanca del otro lado, era para sentir una estimulación en un área específica del cerebro que le generaba un orgasmo. ¿Y qué creen? Los resultados de esta investigación fue de que la rata murió de hambre. Dejó de palanquear para que le cayera comida y se la pasó palanqueando para tener orgasmos. Entonces, imagínense que la gente qué cosas prefiere. Bueno, la gente no, la ratita prefirió orgasmos que comer. Ay, esa ratita. Saludos, voy a mandar unos saludos a Leonardo Albarrán. Lili dice, ¿qué oso? ¿Por qué qué oso, Lili? ¿Cómo el video? Ajá. Enriquito Tejero, a mí se me pone una... Ok. Y bueno, saludos a Iscali. Y tengo por aquí, les traigo algo hace mucho que no les recomiendo cosas. Generalmente les traigo cosas, la gente que nos ve y que nos escucha puede recordarme porque siempre les traigo cosas, pero se me olvida compartírselas. El día de hoy les traigo una película que está en Netflix que se llama El arte de amar, ¿no? Esta película nos habla de una ginecóloga y sexóloga polaca, Michalina Wisloka se llama ella. Es pionera en investigaciones de la sexualidad y en publicar un libro que se llama El arte de amar. Es muy interesante cómo las cosas a las que ella se enfrenta, no tengo aquí la fecha, pero las cosas a las que ella se enfrenta para publicar su libro, ¿no? Primero porque era mujer, posteriormente no querían publicar ciertas imágenes que estaban manifiestas ahí en el libro porque eran sexualmente muy explícitas y eran dibujos, así como también no querían utilizar la palabra orgasmo. Entonces imagínense hablar de un libro de sexualidad que va implícito un orgasmo y las editoriales decían, ya cuando alguna quiso publicarlo, no quisieron publicar sus imágenes y la palabra orgasmos. Entonces, ahora imagínense cuántas cosas no se publicaron en aquel entonces porque había cosas muy explícitas, ¿no? El simple hecho de nombrarlas era cómo va una palabra alrededor, en medio de mucho prejuicio, de muchas cosas que en el fondo deseamos, pero para los demás no hacemos, ¿no? En esta cultura de la doble moral en el que sí deseo hacerlo, pero no lo hago porque estoy casado o casada o porque se ve mal, sin embargo lo hacen a escondidas, ¿no? Así es la vida del orgasmo y un poquito de la historia y me parece muy interesante, los invito a que lo vean. Y bueno, voy a empezar a nuestra invitada, ya se tardó un poquitín, está por ahí, sigue atorada en el tráfico, pero voy a empezar a hablarles un poquito de lo que es la paternidad en los hombres de la actualidad o incluso de hace muchos años, ¿no? Recuerden que hemos hablado un poquito acerca de los roles sexuales. ¿Qué rol nos ha impuesto la sociedad en donde nada más ciertas actividades son propias de la mujer y ciertas actividades son propias del hombre,
¿no? Esta división, esta dicotomía nos ha llevado a ser excluyentes. Si yo soy mujer, entonces en automático soy mamá y en automático voy a desear tener hijos y en automático me toca lavar, planchar, cuidarlos y demás, ¿no? A diferencia del rol masculino, el del rol de un hombre, que es ser proveedor y que cada quien tiene una función específica. Como familia, como empresa familiar, creo que sí es importante tener una función, pero no impuesta, sino lo que cada quien ha deseado se le facilita y le gusta hacer. Por ejemplo, de las preguntas que me surgieron cuando estaba leyendo un poquito del tema, una de ellas era, cuando ven a una mujer que se va a casar o que está casada, a la que le preguntan generalmente es a ella, y si no, revísenlo ustedes con sus amigos, en su familia, ¿no? Y le preguntan, oye, ¿quieres tener hijos? ¿Te gustaría tener hijos? ¿Para cuándo los hijos? Incluso una mujer que no, soltera, ¿no? Y que llega a cierta edad reproductivamente, que ya puede tener hijos, y dice, no, pues, le preguntan a ella si quiero o no tener hijos o para cuándo, ¿no? Cuando está la pareja sin hijos, les preguntan, bueno, ¿les gustaría tener hijos o para cuándo los hijos? Nunca me ha tocado ver o escuchar que le pregunten al hombre este cuestionamiento. Oye, ¿te gustaría ser papá o para cuándo vas a ser papá? Esta pregunta como que es dirigida a la mujer y a la pareja, pero no al hombre. ¿Qué es lo interesante de este planteamiento? Que a él da por hecho de que es una decisión o de la mujer o decisión de pareja, pero no de él. Entonces, desde ahí es la invitación para esa gente que me ve, que me escucha, que se cuestione si desean ser papás o si desean tener una relación en donde les gustaría tener hijos o no. Afortunadamente ya hay más parejas que sí piensan esta situación. La mayoría de las ocasiones no se piensa, sino es de, híjole, ya estoy embarazada o ya salimos embarazados, pues lo que sigue, ¿no? O lo tengo, vivimos juntos o nos casamos. Ya de ahí parten muchas decisiones. Pero pocas ocasiones es una pregunta que nos hacemos de manera individual, ¿no? Como mujer o como hombre, previo a la vida en matrimonio, ¿no? Y a veces lo repetimos sin cuestionarlo. Es que, pues ya estamos en edad, ya me voy a casar, ya voy a tener hijos, y es lo que sigue, ¿no? Había por ahí un ejemplo que me gusta mucho compartir, en donde ya llevan, no sé, 5 o 6 años de novios y la gente empieza a preguntar, ¿para cuándo la boda? Bueno, se casan y la pregunta de la gente es, ¿para cuándo el primer hijo? ¿Ok? Al año tienen el primer hijo. Y la gente continúa preguntando, cuestionando, poniendo atención a esa parte. ¿Para cuándo el segundo hijo? ¿Okay? Tienen un segundo hijo esta pareja. Y bueno, se les ocurre tener un tercer hijo y entonces la gente empieza a reaccionar y decir, oye, ¿qué onda? Ya párenle, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde es la decisión de una pareja? ¿Hasta dónde es la decisión de la gente o la presión y la expectativa de la familia, de los amigos, de querer que una pareja que lleva determinado tiempo de novio se case, tenga hijos, pero nada más 1 o 2, porque ya empieza el cuestionamiento de, bueno, ya deben de ahí empezar a tener alguna actividad recreativa sin fines de reproducirse? Entonces, vean, la idea de este programa es que ustedes que se cuestionen como hombres, como mujeres, cuál es el rol que a ustedes les gusta llevar a cabo. En la actualidad ya hay más casos en donde antes el hombre era quien dejaba a la mujer, ¿no? Ahora el cuestionamiento, la práctica es diferente, ¿no? Muchas mujeres deciden llevar a cabo su vida y dejan a sus hijos, por así llamarlo, ¿no? con el papá, y queda nada más esta parte del hombre con sus hijos, ¿no? Esa es una de las posibilidades. La otra, los divorcios, ¿no? Cuando están peleando la guardia y custodia de los niños, también es una situación muy subjetiva, porque quien decide es un juez que a veces sí toma en cuenta la valoración que se le hace tanto a la mamá como al padre
para ver quién tiene más habilidades para el acompañamiento y mejor desarrollo en todas las áreas de sus hijos, ¿no? Hay quien sí lo toma en cuenta, hay quien no, y quien dice que todavía siguen diciendo que los hijos deben estar con la mamá, ¿no? ¿Ustedes qué opinan? ¿Con quién tiene más habilidades? ¿Una mujer o un hombre? Que es como el cuestionamiento del programa. Dime, de Manuelito. hecho, socialmente, ¿no? O sea, cuando hay un divorcio, como que la gran mayoría, por lo menos de lo que he escuchado, los comentarios son esos, o sea, ¿y por qué te pelean los niños, no? O sea, el papá, siempre que le comentan como a la mamá, ¿y aquel por qué te quiere pelear a los niños? Deben de estar con la mamá, ¿no? Es como esa creencia que hijos solamente pueden estar con la mamá. Claro, claro, y es la invitación para que se cuestionen y reflexionen. Y ya llegó mi invitada del día de hoy. Ella es una amiga, compañera, en su momento fue una alumna mía. Ella es de origen, de formación comunicóloga, y es psicoterapeuta sexual y familiar, y bueno, tiene un gran currículum, y me gusta mucho cómo ella aborda el tema de la familia, que es el tema del día de hoy. Entonces, si gustas pasar, Eli, adelante. Buenas noches, Eli. Buenas noches, pero muy buenas noches. Muy buenas noches, Eli. Sí, les estaba comentando, empezando aquí el programa, hablábamos un poquito del orgasmo, de mañana es Día Mundial del Orgasmo Femenino, y estaba dando yo una pequeña introducción del tema del día de hoy, de que los hombres de hoy y la paternidad. Hablaba un poquito acerca de cómo cada vez más ya no se está llevando a cabo esta dinámica de la familia tradicional de mamá, papá e hijos, en donde o en qué momento ya esta estructura cambia, y muchas veces la mujer se va y deja a los niños con el hombre, o hay divorcios en donde la guardia y custodia la pelea tanto la mamá como el papá. Y vemos que quién tiene más habilidad. Sin embargo, bueno, psicológicamente vemos quién tiene más habilidades, pero todavía... En teoría, digamos. Ah, ok. O sea, en teoría se supone que tenemos más habilidades, porque tenemos esa parte como muy maternal. El instinto maternal. Ajá. Y ahí ¿no? justo así decimos, el instinto maternal, para que entonces la crianza se dé en automático. Ajá. Como que tenemos como si fuera el chip. Pero no todo el mundo tiene ese chip. Ok, eso es una creencia, eso es como la dinámica que se venía llevando a cabo, Sí. impuesta. Sí, ya ves que últimamente incluso se ha hablado de que ese instinto maternal no existe como tal, como se ha manejado a lo largo de todos estos años, como algo que por el hecho de ser mujer se da natural. Y no. Hay gente que rechaza a sus bebés. Tiene que ver mucho con el momento en el que se está concibiendo este hijo, ¿no? O sea, ¿desde dónde? Ahorita yo, por ejemplo, tengo una paciente muy jovencita que su familia me la trae porque está muy angustiada porque lo rechaza, tiene rechazos hacia el bebé, ¿no? Entonces, cuando empezamos a platicar un poquito de cómo fue la concepción de este bebé, pues resulta ser que es muy jovencita, ella tiene 18, entonces en su primera relación sexual quedó embarazada, ¿no? Que bueno, ese es otro tema a abordar, ¿no? Y entonces eso obviamente hace que no tenga ese instinto maternal de conexión automática, y no es que lo rechace como tal, de que no le importe, simplemente el significado es diferente, ¿no? Desde dónde está siendo mamá. No está siendo mamá planeando tener este hijo o planeando tener una familia, ¿no? Fue un accidente. Como decimos, muchos de nosotros somos accidentes. Algunos ni lo sabemos, ¿no? Algunos ni lo sabemos, pero algunos somos accidentes. Digo, por ejemplo, yo no lo sé, nunca lo he preguntado, pero muchos somos accidentes. Y entonces esa idea de que la
automáticamente tenemos ese instinto maternal, pues no. Esto que decías es muy cierto, cada vez hay hombres que se involucran más con la crianza de los hijos, hay familias ahora de muchos tipos, antes hablábamos de un tipo o un solo tipo de familia, ¿no? Que era mamá, papá, hijos. Ajá, hoy hay infinidad de familias. La Organización Mundial de la Salud menciona 10, pero son, ahora sí que cada organización, cerrando la puerta, cada quien se organiza de manera diferente. Así es, ¿no? sí. Y obviamente al salir las mujeres a trabajar, los hombres, no todos, pero muchos, participan en la crianza de los hijos. Eso sí era algo que culturalmente se le dejaba a las mujeres, ¿no? Era responsabilidad de las mujeres. Ellas criaban. Y tú ves las películas viejitas, ¿no? Las de los... bueno, no sé, yo no soy tan buena para los años de las películas, esas de blanco y negro, ¿no? De Sara García y todo esto. Y eran en automático las esposas, las mamás eran las que tenían que hacer a los hijos, ¿no? Y mientras el papá pues, podía hacer lo que quisiera. Y de unos años para acá, los hombres se han involucrado mucho en la crianza y entonces, lo cual me parece muy bueno, porque eso ha hecho que pues finalmente los niños tengan más presencia de papá, que eso es también muy, muy, muy importante, generar ese vínculo, que es muy diferente, o sea, es diferente en el sentido de que papá da una cosa y mamá da otra, ¿no? Somos complemento. Y cuando no está la mamá, ¿cuál sería esa diferencia, Eli? Pues mira, hay papás que hacen esa función de mamá y papá un poco, ¿no? Esa función protectora, el rol tradicional del que hablábamos. Yo recuerdo un paciente que, pues él ahorita debe de tener, no recuerdo porque ya fue mi paciente hace algunos años, debe de tener como unos 35, cuando mucho, Y a él, su mamá se fue y los dejó. Y su papá se encargó de criarlos. Él tenía 8 años más o menos, 7, 8 años cuando mamá se va. Y papá se encargó de criarlos y no fue el típico hombre de aquellos años que se va a la esposa y entonces me busco otra para que me ayude a cuidar a los hijos. No, él se encargó de la crianza de sus papás. Y cuando él venía a terapia conmigo, que debió haber sido hace como unos 7 años, pues por ahí estaba un poco queriendo aparecer la mamá, ¿no? Entonces, y él hablaba de que su papá había hecho un muy buen papel, como haciendo esos dos roles, ¿no? Creo que, fíjate, ahora que estaba leyendo del programa también, realmente no es nuevo. Se había presentado, porque también tengo por ahí algún paciente que... también no muchos, pero que sí se ha llevado así, la señora se va o por cualquier situación y se queda el hombre con los niños. No es precisamente de 5 años para acá, sino creo que ha sido algo que sí ha existido, pero que también creo que no hemos visto y no se le ha dado el lugar. No. Hoy que ya somos muchos, ya no se puede ocultar mucho tampoco, es cuando ya hablamos un poquito más de ello, ¿no? Y antes las mujeres yo creo que nos reprimíamos más porque no teníamos esa oportunidad de salir a trabajar, de tener independencia, y entonces pues te quedabas en la casa, ¿no? Y entonces a veces no era escogido, creo yo, a veces pues no quedaba de otra. O tan rígidos los roles que pues tú ahora sí que no tienes esos recursos para salir y para irte, sino también era como una dependencia económica o de muchos aspectos que se tenían que quedar, o ya no. Y me llama la atención porque sí he visto que se sigue señalando. Yo les comentaba ahorita que llegabas que hay muchos jueces que dicen, no, es que los hijos deben estar con la mamá. Yo creo que más que estar con mamá o papá, necesitan estar con la persona que tenga los recursos, diferentes recursos y habilidades para poder estar con ellos, ¿no? En muchos sentidos, como dices, diferentes recursos, no nada más hablar del recurso económico. No. Hay quien incluso también ha renunciado a los hijos, o sea, mujeres que les ha tocado la crianza de los hijos y que dicen, mejor que se los quede él porque quizá yo no tengo la forma de que ellos estén bien. Si se vienen conmigo, quizá pierden más que quedándose con papá, ¿no?
Y bueno, esos son los casos donde hay un acuerdo, Ajá. donde se llega a un acuerdo. En el mejor de los casos, ¿no? Que son Sí. los menos, desgraciadamente. Pero es cierto, o sea, es algo que apenas se visibiliza más, pero que no deja de criticarse también por estos roles de género. Tan poco flexibles, no tan rígidos. Tan rígidos. Y hay algo que también, a veces no solamente es la mamá o el papá quien se queda exclusivamente con los niños. ¿Qué cosas también debemos de tomar en cuenta para esta crianza? Solas y solos, nada más no, ni una mujer ni un hombre. También ver estas redes de apoyo, ¿no? Uh-huh. Yo intervengo mucho en las evaluaciones de mamá y de papá, Sí. y a veces también solicito la de los abuelos, porque finalmente quien está con los menores son los abuelos. O sea, Sí. la mamá y el papá salen a trabajar, pero quien los están cuidando son los abuelos. Entonces ahí como que estamos hablando de otro tipo de familia, en donde el papá está con sus papás y quien está directamente con los chicos es los abuelos paternos, ¿no? Sí, por eso hablábamos de que hay muchas familias, ¿no? O sea, familias extendidas, familias donde a lo mejor ya nada más está el papá con los dos, tres hijos o el hijo, no sé, y donde hay este tipo de redes de apoyo, ¿no? Donde están los abuelos o una tía o no sé, alguien más. Y creo que sí es importante también pues tener ese apoyo. Uh-huh. Pero también hay hombres bien, yo sí diría valientes en la cuestión de romper con estos roles de género, ¿no? Uh-huh. Porque siguen siendo marcados. Ay, sí, es que eres te dejaron, Uh-huh. ¿cómo que vas a cuidar a tus hijos? ¿Cómo que ya no puedes ir con nosotros a, no sé, saliendo de trabajar a echarnos unas tequilitas o qué sé yo, ¿no? Uh-huh. Si te vas a ir a cuidar a tus hijos, ¿cómo? Y entonces todo eso es como mal visto también de otros hombres hacia ese hombre, ¿no? Uh-huh. Que está ahí compartiendo el cuidado de los hijos. Yo, por ejemplo, ahorita también me acordaba de unos pacientes muy jovencitos. Ellos se divorciaron y esto es algo que comúnmente no se recomendaría. Cuando llegaron conmigo, alguien ya se los había recomendado, lo hacían muy bien, entonces yo sugerí que lo siguieran haciendo. Ellos pidieron ambos se divorciaron y pidieron ambos estar en cercanía con los niños, ¿no? Y él decía, yo no me conformo con estar cada 15 días un fin de semana con mis hijos. O sea, no se me hace justo. Y entonces se fueron a vivir muy cerquita. O sea, 2 casas muy Uh-huh. cerca. O sea, decían que podían ir caminando incluso, ¿no? Y por decirte, 3 días estaban con unos y 3 días con otros. Y los 3 días que estaban los niños con cada uno de ellos tenían sus propias redes de apoyo, ¿no? Uh-huh. Y entonces aquí ayudaba el abuelo, en el caso de ella, ¿no? Ayudaban los abuelos y en el caso de él ayudaban los papás en el momento, para ir a recoger a los niños sobre todo, de la escuela, cuando ellos estaban. Y la verdad es que los niños estaban muy bien, por uh-huh. eso es muy raro que recomienden eso, porque justo los niños necesitan estabilidad, ¿no? Uh-huh. Pero ellos lo hicieron de tal forma que los niños estaban bien. Y los niños estaban muy claros de que había reglas en ambas casas y que había que cumplirlas y que había días en los que pues habría que cargar los útiles porque al otro día tocaba ir a casa de mamá, ¿no? Pero se acoplaron muy bien, ¿no? Y entonces ellos pues lo sentían pues que era lo correcto, ¿no? Y yo creo que cuando tú sientes que es lo correcto, pues seguramente lo harás. Y en ese sentido es algo en lo que a veces no reparamos. Ajá, no reparamos. En que justo lo que él decía, para mí ver a mis hijos un fin de semana cada 15 días es muy poquito. Uh-huh. Y eso es cierto. Por lo general es lo que dicta la ley, ¿no? Ajá, sí, ya está cambiando, ya son muy variados porque cada vez hay más conflictos, sí. Pero yo siempre he dicho que la manera en que se inicia una relación es muy parecida a la manera en que se termina,
Ujú. en que cuando se construye una buena relación, que no quiere decir que por buena es para toda la vida, Ajá, eso va a influir en cómo van a terminar. claro. ¿No? Que es el ejemplo que nos estás compartiendo ahorita. Se inició, llegaron a acuerdos. Y también, por un lado es ese, y por otro, algo que a mí me gusta mucho, que la gente que nos ve y nos escucha, es el que se cuestione antes de hacerlo. No tenemos una educación sexual, por lo tanto, la mayoría nacemos por accidente, Ajá. ¿no? Hay muy poco organización y planeación para tener un hijo o, Sí. o una hija, y cuántos, ¿no? Ya últimamente ya es el tercero, ¿no? Ya como que incluso hay una cierta presión para que la mujer, otra vez recaen muchas cosas en la mujer, tenga una cirugía para que ya no tenga hijos, ¿no? Sí, no. Cada vez hay más hombres que quieren vasectomía, muchas gracias, Sí, eso es muy bueno. Eso es muy bueno, sí, la verdad. Pero no tenemos también esta parte de cuestionarnos de si yo quiero ser mamá o de si yo quiero ser papá. Ujú. Y ya es como, pues ya llegó, pues ni modo, ¿no? Ahora, ¿Ya qué hacemos? ¿ya qué hacemos? Como dices tú, tu ejemplo, yo tengo uno que me llama mucho la atención, de una paciente que dice, es que mi hijo y yo, cuando le pregunté de la relación con su hijo, dice, y le daba mucha risa, dice, es que él y yo no nos llevamos bien, pero si desde pequeños nunca nos caímos bien. Y dice, ahora sí, y sí, tienen una bonita relación, pero decía ella, es que él me veía y cuando yo le fui a dejar a la escuela, no fue de los niños que lloró, no, muy contento, él lloraba cuando yo iba por él. Entonces llegamos a la casa y como que muy a disgusto, pero llegaba con la nana y muy contento. De verdad, dice, nos evitábamos y dice, me critican mucho, pero pues así fue. Entonces, y fue una relación, bueno, ese niño sí fue planeado, estaban casados, sus papás estaban casados, una buena relación, pero ellos dicen, no nos llevamos bien, ahora ya no nos llevamos bien, y es también como esta apariencia, creo que nos pesa mucho como mujeres y como hombres, de la mujer maravilla de madre, Ujú. y el papá se le pueden perdonar muchas cosas. Ah, sí, claro. ¿No? Sí, si salen mal los hijos, es la culpa de las mujeres. Ajá. Ahora se habla, ¿no? Mucho también de que la sociedad y las familias están como están porque las mujeres salimos a trabajar. Ujú. ¿No? Ahora hay mucho esa tendencia a hablar de ese punto y a descalificarnos de alguna forma, ¿no? Ujú. Y la realidad es que yo creo que estamos como estamos por muchas circunstancias, no porque las mujeres salimos a trabajar. Ujú. 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 Y pues finalmente yo creo que un niño o unos hijos que tienen una mamá que sale a trabajar y que se autorrealiza, pues son niños que tienen una mamá que no les va a estar cobrando la factura. Ah, porque esa es otra. De pues es que por ti, ¿no? Ujú. Y entonces tenemos que entender que las formas de interactuar como familia han cambiado y que los hombres, claro que pueden hacerse cargo y pueden hacerse cargo muy bien, ¿no? Ujú. Como en este caso que tú decías, bueno, nosotros nunca nos caímos bien, pues ahí está una muestra de romper este mito de Ujú. del instinto maternal que Ujú. debiese darse supuestamente en automático y que no necesariamente se da en automático, ¿no? Ujú. Porque además, pues la idea que tenemos aquí es una, la realidad es otra, ¿no? Ujú. Y entonces, pues ahí es pues complicado juntar estas dos realidades. Y son varios momentos, ¿no? El momento previo, yo no es, muy poca gente, sí he escuchado, muy poca gente sí ha planeado, así como ha planeado la boda, Ujú. ha planeado si vamos a tener hijos, cuántos, y hasta los nombrecitos, todo, ¿no? ¿Y en qué momento? Ajá, y en qué momento, y eso pues es como un negocio, ¿no? Las personas que saben hacer negocios dicen, no, es que si ponemos un negocio, ojalá nos vaya bien. No, si desde un principio organizamos bien el negocio, va a salir bien. Claro. No tiene por qué salir mal, Sí. ¿no? Digo, desde lo humanamente posible, desde Sí. la estructura. Y en la familia yo creo también mucho en eso, que hay posibilidades de que evolucione bien o termine bien. Ujú. Ujú. Entonces, cuando nos saltamos la parte de la pensada, de ver si yo quiero ser mamá o de si yo quiero ser papá, entonces, y ya cuando tienes al
Encantito ahí, entonces ahí es como, de un momento a otro, te pierdes ese momento de haberlo pensado, de cómo serías como mamá, que sería un buen ejercicio. Últimamente han hecho ese ejercicio en muchas escuelas, en donde se llevan al bebé o al robot, ¿no? Ajá. Depende del nivel de escuela y desde el huevito hasta sí. todo el encantito, ¿no? Sí. El robot tiene un nombrecito, ¿no? Sí, no me acuerdo cómo se llama. Pero me parece un buen ejercicio porque entonces van a ver qué cosas van a dejar de hacer, así como muy concreto, ¿no? ¿Qué cosas les va a cambiar en la vida por empezar a atender a alguien más? Sí. Y que no nada más va a ser un momento, sino para toda la vida. Entonces, eso nos lo hemos saltado mucho, Eli. Creo que también el ser mamá definitivamente por un accidente de un día a otro. Y luego el proceso de embarazo, que para mí en lo personal es de los procesos más maravillosos o el más maravilloso en la vida, el crear una vida. Sí, yo creo que ese periodo es por el cual todo mundo dice que hay una parte que estuvo bien, digamos. La mayoría de las mujeres yo creo que es una etapa que disfrutan, justo por esto que acabas de decir, porque es una etapa, híjole, donde hay una interacción con la otra persona, con el otro ser, en automático, una conexión. Finalmente están fusionados, son uno. Simbiosis. Pero no hay, justo lo que dijiste unos segundos antes, ¿no? O sea, el tenerme que levantar, el tenerme que dedicar al otro. A donde yo voy, él va. Y entonces esa etapa, con todos los malestares que puede tener al principio y todo esto, pues es como muy fácil de sobrellevar en la mayoría, ¿no? Porque también hay mujeres que necesitan estar en cama, etcétera, etcétera, ¿no? Pero ya como decías, el saber lo que implica esa responsabilidad, pues es como muy fuerte. Tanto a la mujer no le queda de otra, el hombre tiene la opción de decir bye, ¿no? O de quedarse. Sí. Y que también es otro proceso. Entonces se saltan los dos primeros y de repente están embarazados. Y ahora adáptate al embarazo y sufriendo y peleando en el embarazo de que sí, que no, el enojo y no sé qué. Y digo, mucho influye de eso para la depresión postparto, ¿no? Claro. ¿No? Que es muy fuerte, o sea, es tan fuerte que hay gente que se suicida o termina con una desestructura psíquica importante. De verdad no tenemos conciencia de ese proceso tan maravilloso del embarazo, ¿no? Entonces nos saltamos todos esos, dejamos de disfrutarlo y luego ya tienes aquí al hijo, la hija, o los dos o los triates, ¿no? Entonces, ¿cómo cambia de una manera tan rápida, tan fuerte, del estado de soltera sin hijo al estado de ya tienes una responsabilidad? Sí. ¿No? Por eso ojalá la gente que nos escucha, que nos está viendo, pues revisen esa parte y vean cómo, si no desean tener este rol de padre, de madre, y de verdad mucho reconocimiento y respeto tanto a los dos roles, quien decide tomarlo, y que no es exclusivo nada más de la mujer. Sí, ¿no? Por eso yo decía, son muy importantes, tan importante es la figura masculina como la femenina. Los hombres enseñan unas cosas o modelan unas cosas a los hijos, las mujeres modelamos otras cosas, independientemente de que de pronto no esté uno de los dos por alguna razón, y podamos tomar ese rol, pero de todas maneras falta la figura como tal, ¿no? O sea, sí podríamos reemplazar a quien hace las cosas, ¿no? A lo mejor yo tengo que salir a trabajar porque me quedé viuda, y entonces tengo que salir a trabajar para que mis hijos coman, y entonces estaría cumpliendo un poquito con el rol masculino tradicional, pero sí hace falta también la figura masculina, ¿no? Para terminar de completar esa fuerza que tenemos. Ambos tenemos fuerza masculina y o energía femenina y energía masculina, tanto hombres como mujeres, ¿no? Y entonces, si tenemos a las dos figuras, mamá y papá, pues tomamos esas dos fuerzas de cada uno, ¿no? Decía un maestro,
Dice que, porque pues es la pregunta, ¿no? De, bueno, y si no está, dice, la vamos a tomar de alguien, Sí, del vecino, del lechero, del de la tienda, la vamos a tomar. muchas veces ¿No? es lo que tú decías, los abuelos, los tíos, por lo general, ¿no? Pero si no hay abuelos o no hay tíos, porque resulta ser que yo vivo en Chihuahua y toda mi familia vive acá, ¿no? Ujú. Ajá. Pues a lo mejor de el esposo de una amiga, ¿no? Ujú. Nosotros, por ejemplo, ahí en el grupo que nosotros tenemos de psicoterapeutas, una de nosotras tiene un hijo de 16 años y una amiga dentro del grupo, pues hemos salido que tiene a su esposo y a sus hijos que ya son más grandes, hemos salido de pronto así a un viajecito express aquí cerquita, ¿no? Ujú, de 2 días y entonces su hijo se ha identificado tanto con esta figura masculina sin que estemos conviviendo tan de cerca, sobre Ujú. todo él como hijo, ¿no? de mi compañera. Sin embargo, él se ha identificado muy bien y creo que está tomando de ahí, ¿no? Porque siempre que hay como la idea de ir a algún lugar, ¿por qué no le hablamos a él? Se llama Ezequiel. Háblale a Ezequiel para que Ok. vayamos, ¿no? Entonces, de ahí, como este ejemplo que decías, yo siento que él toma un referente ahí. masculino. De ahí, mira qué interesante. Entonces, la idea es, pues, cuestionar, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cuál es nuestro deseo de estar, ¿no? Y de qué le podemos dar al otro, ¿no? De contención, de recurso y demás. Preguntarse qué rol, ¿no? Como padre, como madre quieren jugar. Y bueno, Eli, fue muy poquito el tiempo. Sí. Me debes una. Perdón, es que esta ciudad está hecha un caos. Sí, llovió así de repente. Sí. Pero muchas gracias, Eli. ¿Nos puedes compartir en dónde estás, qué haces y tus redes para que la gente te conozca? Sí, cómo no. Nosotros, bueno, estamos al norte de la ciudad, Ajá, Lo Más allá Verdes. en Lo Más Verde, sí, en un centro que se llama Senda, que es Centro de Desarrollo y Armonía. Ujú. Búsquenlo así en la página de Facebook. Ujú. Y ahí, bueno, pues damos cursos, talleres, etcétera, etcétera, ¿no? Y entonces ahí pueden buscarnos. Y yo soy terapeuta familiar y de pareja, bueno, individual, familiar y de pareja. Ajá. Soy tanatóloga y bueno, trabajamos en temas varios complicados. ¿Cuál es el próximo diplomado que se va a iniciar en Senda para invitar a la gente? El próximo que vamos a empezar es de sexualidad. Ok. Ajá, el cual, pues hablando de lo que estamos hablando hoy, es muy importante. A veces creemos que ya sabemos todo de sexualidad y la realidad es que no sabemos nada. No, hombre, nos estamos perdiendo de mucho. Sí, por eso muchos somos no planeados, ¿no? Porque no tenemos educación sexual como tal, ¿no? ¿Es el de sexualidad y erotismo? Sí, y la verdad es que está bien interesante porque, te digo, incluso ya siendo adultos decimos, pero si ya me sé todo de sexualidad, ¿qué voy a aprender? No sabemos absolutamente nada. Cambian en 10 meses, no saben. Yo muchas veces he dado el primer módulo, el segundo, y luego regreso a darles de los últimos y de verdad son otros, créanme. Sí. ¿Cuándo inicia ese diplomado? Ese lo empezamos el próximo martes, justo. Ajá. Y pues anímense, vayan para allá. A lo mejor habrá quien no quiera ir, no está tan lejos. No está lejos y si no, hagan sus solicitudes, sugerencias y pues uno va, ¿verdad? Sí, sí. La verdad está padrísimo. Tú sabes Está que muy bonito. que está muy interesante. Muy, muy bonito. Ujú. Eli, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias y espero que regreses, por favor. Sí, claro que sí. Con más tiempo y ojalá no Me llueva. vengo a dormir aquí. Muchas gracias. Y bueno, a toda esa gente que nos acompañó esta tarde noche y a esa gente que va manejando y que nos escuchó y que nos vio. Espero que llegue comiendo a su casa, por favor, con mucho cuidado. Llovió muy fuerte por acá. Está muy inundado. Está muy inundado, con mucho cuidado. A toda esa gente que está con su familia, disfrútenla mucho y a los que están solos, reciban un beso. Nos vemos dentro de 8 días. Es muy interesante el tema. Tengo un invitado que va a hablar de los métodos anticonceptivos o antifecundativos que se están proporcionando, se están dando en diferentes delegaciones de la Ciudad de México a unos costos bastante bajos. Entonces los espero dentro de 8 días. Muchas gracias. Gracias, Manuelito. Ah, no era Manuelito, era
Era otro muchacho. Eli, qué interesante. Me gusta mucho cómo hablas de-